Buenas noches para todos los amigos, para todos los hermanos, para todos los familiares, para todas las personas que en este momento se unen a esta transmisión eh, que generamos acá desde Bogotá, Colombia. Iglesia Cristo es mi bendición. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del Paro. El programa de los días martes, donde nos reunimos de una manera virtual y donde procuramos a través de las redes sociales, a través de esta vía, poder llegar hasta sus hogares o poder llegar hasta sus aparatos inteligentes. Me refiero computador, celular, tablet, etcétera, y poder llevar una palabra de bendición, poder llevar diferentes estudios hasta sus hogares a través de esta manera, de esta forma en la cual nos reunimos, reitero, virtualmente. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo. Recordará usted que la semana pasada pues no tuvimos el programa del paro, como lo hemos explicado ya en algunos momentos, en algunos instantes. Algo de lo que solemos tener es un estudio aproximadamente de 3 semanas sobre el tema que estemos abordando. Y la cuarta semana, para completar el mes, normalmente la utilizamos a manera de iglesia para tener cadenas de oración. Por esa razón, usted encontrará de que hay algunas semanas en las cuales no se origina este programa. Pero simplemente esto es a manera informativa para que usted lo tenga en cuenta, para que simplemente usted esté preparado y, ¿por qué no? En algún momento, si usted desea inclusive estar unido a través de las cadenas de oración, hacerlo con nosotros de la mejor manera, del mejor agrado, los estaremos recibiendo, estaremos ahí atendiendo cada una de sus solicitudes y sobre todo orando por cada una de sus peticiones. Bien, esta semana comenzamos un nuevo tema, un nuevo ítem para mencionar. Y déjenme decirles de que es un tema que es bastante, pero bastante mediático. Es un tema que va muy ajustado a lo que estamos viviendo hoy en día, a este ritmo en el cual cada día se nos avecinan cosas diferentes, eso sí, siempre muy ajustadas, digamos, a lo que son las profecías dadas por nuestro mismo Señor o por los profetas utilizados en las escrituras, y donde nos hablan de lo que predecerá la venida de Jesucristo por segunda ocasión. Y este tema, reitero, que empezamos el día de hoy, es bastante mediático, porque es algo que ha tomado una fuerza desenfrenada durante estos últimos tiempos y que de una u otra manera nos lo quieren, digamos, colocar en la palestra de diferentes aspectos. Me refiero noticiosos, me refiero redes sociales, me refiero incluso dentro de las mismas iglesias, y todo se está mencionando este tema. Me estoy refiriendo a lo que tiene que ver con los ovnis, con los extraterrestres, con todo eso que en algún momento genera algún tipo de sensación rara, llamémoslo así, en la gente, porque todo el mundo siempre quiere conocer un poquito sobre ese aspecto, si es verdad, si no es verdad, qué tan desierto es, si habrá vida en otros lados, en otros planetas, si nos visitan constantemente. Sé que este es un tema que siempre la ciencia ficción ha hecho parte y de esto, y pues de alguna manera, como lo digo, ha venido tomando fuerza durante estos últimos tiempos de una manera todavía más fuerte. Pero queremos ahora colocar esta situación a través de las escrituras. ¿Qué evidencia hay dentro de la escritura? ¿Qué podemos sacar y cotejar de cada uno de estos aspectos? ¿Qué tan cierto, si lo vemos a manera de las escrituras,
es la aparición de estos seres intergalácticos. Y pues sí, definitivamente debemos creer en estos aspectos y que tendrá que ver con lo que es la aparición del anticristo, del antimesías y la última generación que estaremos viviendo. ¿Qué tendrá que ver todos estos aspectos? Así de que lo invito para que usted esté tomando su mejor asiento, se coloque en su mejor lugar y simplemente se disponga para disfrutar de este estudio que va a ser seguramente de mucho interés para todos. Pero antes de empezar a abordarlo, como siempre, déjenme saludar a mis panelistas en esta noche, quienes estarán acompañándome para poder llevar a cabo y poder dar desarrollo a este tema que, como les digo, es tan interesante, tan importante y tan de actualidad. Copastor, empiezo con usted, dándole las gracias por estarnos acompañando y pues simplemente deseando de que tengamos un estudio maravilloso donde podamos hablar de este tema tan interesante a través, eso sí, de las escrituras. Buenas noches, Copastor, bienvenido a este nuevo faro. Muchas gracias a usted, pastor, Dios le bendiga. Nuestro hermano Exxon, que está de regreso, bienvenido nuevamente al faro. A cada una de las personas que nos siguen en los distintos lugares, ahora sí, del globo terráqueo, los saludamos y los bendecimos desde acá, desde Bogotá, Colombia. El programa de hoy lo estamos originando solamente en Facebook. Ya lo hemos mencionado dentro de la iglesia y dentro de otros programas. El hecho de que nosotros hablemos con la verdad y a veces les toquemos a la gente las cosas que les duelen, esto hace que obviamente no seamos bien recibidos. Nuestro canal en YouTube ha sido sancionado por una semana, por eso no estamos saliendo por YouTube, pero seguramente este programa lo vamos a subir igualmente. Y algo que va a quedar siempre claro es que nosotros no estamos de parte de nadie, nosotros estamos desde parte de Dios, de la Biblia, y hablamos los temas como son. Así es de que nosotros no tenemos compadrazgo con nadie y no tenemos temor de hablarle y decirle a alguien la verdad como nosotros aquí la expresamos. Vamos a hablar sobre un tema, ya lo menciona el pastor, acerca de los extraterrestres, si es cierto que existe, en qué habla la Biblia acerca de eso, si hay vida en otros planetas y en fin, una serie de cosas, ¿no? Lo vamos a tocar quizá también un poquito aquí al nivel de afuera de la Biblia para podernos empapar un poquito de ello. Pero como siempre lo hacemos nosotros y somos entregados, es nuestro ministerio, hablar acerca de la Biblia, pues lo vamos a enfocar con la Biblia a ver qué nos dice la Biblia acerca de eso. Así es de que bienvenidos a este estudio y sin más, vamos a entrar ya en eso. Siga, pastor. Así es, definitivamente tendremos que tocar varias ingredientes, varias cosas que tal vez no están directamente dentro de la escritura, ¿no? Pero que las complementaremos lógicamente y tendremos nuestro punto de partida dentro de la palabra del Señor, cotejando varias de las cosas que obviamente se nos presentan actualmente. Bien, voy con mi siguiente panelista dándole las gracias por estarnos acompañando después de su periplo por los Estados Unidos y ya teniéndolo nuevamente acá en casa. Le damos la bienvenida y las gracias una vez más, reitero, a nuestro hermano Exxon, quien nos está ya acompañando en estos programas del Faro. Bienvenido, hermano Exxon, bienvenido a este nuevo Faro. ¿Cómo le va, pastor, copastor, amada iglesia? Espero de que nos estén escuchando adecuadamente. Por favor, reportes en las redes sociales. Si la transmisión está saliendo como debe ser, un privilegio nuevamente acompañarlos a ustedes como líderes aquí en la congregación y con baterías recargadas nuevamente para poder aportar sobre estos temas que a mí me fascinan en lo personal, que seguramente uno nos vamos a edificar, los otros van a aprender y van a apreciar la razón del por qué Satanás, el cachudo, el enemigo, la serpiente, el diablo, como usted le quiere poner el apodo que
que más le convenga. ¿Por qué es que se levanta en contra de este tipo de congregaciones? Bloqueándonos con mensajes que realmente llegan al fondo del corazón de las personas, no solamente de los creyentes, pastor, copastor, seguramente también de personas incrédulas y personas que en algún momento alguna de estas palabras no regresó vacía. Los ovnis, ¿y qué tiene que ver el efecto ovni con el arrebatamiento o el rapto de la iglesia? Dios dirá si será un tema de un programa, dos programas, no lo sabemos. Nuestra tarea en la noche de hoy es arrancar explicándolo y qué relación tiene que ver con Jesucristo. ¿Qué habló Jesucristo? ¿Qué hablaron hombres de Dios sobre el tema de los extraterrestres, los Anunnakis, los demonios, como usted le quiera poner? De eso se trata este nuevo programa de El Faro. Por lo pronto, Biblia, papel y lápiz. Un saludo a las personas que están ahí conectadas. Un abrazo fraternal y arrancamos, pastor, copastor. Perfecto, hermano Exxon. Entonces, empecemos a dilucidar, a investigar, a hablar, a dar nuestra opinión sobre diferentes aspectos referentes a este tema tan interesante. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que a través de la historia siempre ha existido el rumor, llamémoslo de alguna manera, o la información desde épocas bastante antiguas, de que hemos sido constantemente visitados por personajes fuera de este mundo y que nos han venido a visitar, y que inclusive existen evidencias de varios de estos momentos. Uno de los más recientes incluso, tal vez fue como en el año 2020, 2021, no recuerdo muy bien, pero apareció precisamente esa información en el Pentágono a raíz de unos aviones que estaban haciendo guardia en cierto lugar en los Estados Unidos, y todos afirmaron haber estado en algún momento persiguiendo una nave interespacial que se movía a una gran velocidad y que incluso en los monitores, en los radares de ellos, supuestamente apareció moviéndose de un punto a otro de una manera bastante veloz. Los soldados, los pilotos de esta misión aseguraron de que efectivamente era algo sobrenatural, llamémoslo de alguna manera, o sea, fuera de lo natural, que no podía ser ningún otro tipo de avión y ningún tipo de nave de las que conocemos, por la velocidad que tenía y la forma como se desplazaba tan rápido. Pero quiero, como siempre, entrar directamente a la palabra del Señor. Y para ello, quiero que analicemos Segunda de Reyes, capítulo 2, verso creo que es el 10, permítame un segundo que me está aquí cargando, verso 9 hasta el 12, verso 9 hasta el 12. Usted ahorita me va a entender por qué hice ese preámbulo de lo que contaron estos soldados, esta misión del Pentágono, y que tiene que ver, por ejemplo, con este texto que voy a utilizar. La escritura nos dice de la siguiente manera: cuando llegaron al otro lado, bueno, voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente para que pronto usted lo tenga, porque es que quiero que a lo mejor usted coteje este texto con lo que enuncié hace algún momento. La Nueva Traducción Viviente dice: cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió: te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Aquí en estos dos versículos, básicamente lo que estamos teniendo es una conversación entre el profeta Elías y su sucesor Eliseo, en el cual Elías le está anticipando de que va
a desaparecer, llamémoslo de alguna manera, y que quien va a tomar esa posta pues va a ser Eliseo, y tienen esa conversación en ese momento. En el verso 10 mire lo que dice: has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Verso 11. Mientras iban caminando y conversando, de pronto, y aquí está lo interesante, apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Verso 12. Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó sus ropas en señal de angustia. Hasta ahí la palabra del Señor. Bueno, este es uno de esos textos del cual, por ejemplo, las personas que defienden la teoría alienígena, que hablan de que incluso dentro de la misma Biblia están relatados fenómenos ovnis. Este es uno de los textos que, por ejemplo, más utilizan este tipo de personas. Y sostienen que básicamente lo que sucede acá es la aparición de un ovni, sino que Eliseo, lógicamente, pues pensemos en la época en que se da esta historia, le era muy difícil, digamos, interpretar la visión que él estaba teniendo en ese momento, y lo único con lo que él pudo relacionarlo rápidamente fue con un carro que en ese entonces era como el único medio de transporte que existía. El carro tirado por caballos era lo que más existía en esa época, o lo que existía en cuestiones de transporte, aparte de los barcos, eso sí. Y simplemente la expresión que él dice es: no, vi simplemente un carro, pero ese carro era de fuego. Y además los que lo tiraban, porque recuerde que esos carros siempre eran tirados por caballos, entonces no existían motores, no existía la versión de un motor como la que se puede conocer hoy en día, ni nada de eso. Entonces era tirado por caballos. Básicamente lo que él dice, y los caballos que lo tiraban eran también de fuego. Entonces el argumento que toca la mayoría de personas que defienden la teoría de los ovnis es que aquí, por ejemplo, lo que se dio fue directamente la aparición de una nave interplanetaria, y que en ese momento Elías fue por ese tipo de nave. Copastor, voy a darle paso a ustedes para que estemos analizando este tema de esta noche. Muchas gracias, pastor. Algunos se preguntan, y existen por ahí los foros donde dice si realmente dentro de la palabra de Dios se refieren naves extrañas o personajes extraños o aliens, para ponerlo en ese término, y se llega a la conclusión que términos como esos no aparecen dentro de la Biblia. Aparecen descripciones como la que acaba de mencionar el pastor, y como seguramente otras que vamos a ver a través de este estudio, pero que realmente no refieren si son personajes venidos de otra galaxia, de otro planeta o de cualquier lugar. Realmente eso no se menciona dentro de la palabra de Dios, y por eso algunos entonces afirman que eso posiblemente no era así. Quiero decirles que de todos modos es que la Biblia fue escrita hace alrededor de 2000 años hacia atrás, en diferentes tiempos, pero mínimo hace 2000 años. Hoy en día nosotros conocemos esto de los ovnis, de los extraterrestres, de la ufología, como se llama hoy en día, lo conocemos recientemente. O sea, esto no existió hace muchos años atrás. En la época de Cristóbal Colón, año de 1400 y algo, o en la época de Simón Bolívar, hablando de nuestro libertador aquí, años 1800, la gente no hablaba ni de extraterrestres, ni de aliens, ni de ovnis, porque esa cuestión no existía, digamos, dentro del consenso humano. No es que no hubieran venido, no es que no estuvieran,
o lo que fuese. Lo cierto es que no se trataba como una ciencia, eso para el ser humano no existía. Entonces si miramos que la Biblia fue escrita hace muchos años atrás, es obvio que entonces ellos no iban a tocar tampoco un tema como esos, tratándolo como una ciencia. Para ir a eso y nosotros hacer ese recorrido tenemos que ver cuándo nace entonces esto de la ufología o el estudio de los ovnis o demás. Eso nace por allá en el año 1950, cuando realmente se creó como esa ciencia que ya les digo. Anteriormente se mencionaba y lo mencionaron personajes, yo no sé si de pronto ustedes recuerdan a personajes como Julio Verne. ¿Lo recuerdan a Julio Verne? Que fue un escritor por allá de los años 1800. Él escribió el conquistar la luna, el viaje al centro de la tierra, una serie de obras, pero era un escritor. Entonces ustedes saben que los escritores generalmente dejan volar su imaginación e inventan cualquier tipo de cosas. Durante ese tiempo se crearon historias que era de seres que de pronto vivían dentro de otros planetas, otras galaxias y venían. Pero se tomaba como eso, como literatura. Es decir, nadie le prestaba atención a eso como ciencia. El primero que le tomó y que lo llamó como una ciencia fue un señor en Norteamérica, un astrónomo. Él se llamaba Percival Lowell. Él fue el primero que tomó un libro, hizo un catálogo y lo presentó y lo mostró como la ciencia, ¿no?, naciente que era de los extraterrestres. Y él empezó a presentar esa cuestión como de los extraterrestres. Él incluso basó ciertos estudios que él tenía sobre otro escritor que hubo unos años antecitos, que fue el señor Orson Welles. Quizá alguno de ustedes lo conozca o lo haya oído mencionar, por conocerlo quizás no, pero sí he oído mencionar. El señor Orson Welles en 1937, 38, por ahí no recuerdo la fecha exacta, él incluso él era cineasta, actor, pero su trabajo principal era en la radio, que era lo que mandaba en ese tiempo. En la radio él presentaba un programa y se inventó una novela, ¿no?, de que ciertos alienígenas invadían la Tierra y hubo tal caos en Estados Unidos, en Nueva York y demás ciudades, que la gente pensó que lo que estaba diciendo aquel hombre en esa transmisión o esa novela era cierto. Y eso dice que se paralizó totalmente Estados Unidos durante ese tiempo y le tocó salir a decir no, que eso no era cierto, era falso, pero eso fue una revolución tremenda. Ese fue el primer avance que tuvimos acerca de los extraterrestres o de una historia contada de que los extraterrestres venían a la Tierra. Como les digo, este señor Orson Welles se basa en eso y se basa en otro estudio. Como les digo, él era astrónomo. Él mira hacia Marte, ¿no? Y en Marte, a través de su telescopio, ve ciertas líneas, ¿no? Entonces él concluye, no, lo que pasa es que en Marte ellos sí tienen, vea, pistas de aterrizaje, de naves y todo esto, es que allá sí hay vida. Por eso viene el término, ¿no?, de los marcianos, y que siempre fuimos conquistados por los marcianos, porque este hombre lo popularizó totalmente de que en Marte era que había gente y que ellos venían hacia este mundo. Entonces ese es prácticamente el nacimiento que nosotros tenemos de esa ciencia, de lo que es los extraterrestres. Por eso antes no se mencionaba, como les digo, no estoy diciendo que no hayan existido, solamente que jamás se le prestó atención. Para el año 1960 más o menos, en Estados Unidos hubo un presidente que se llamó Harry Truman. Él fue el que le dio importancia a eso y es donde hubo ya una gran explosión de lo que fue este fenómeno OVNI. Porque digamos hasta ese punto, pues este señor astrónomo había presentado una teoría, pero nadie le tomaba mucho en cuenta. Cuando ya Estados Unidos terminaba la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que es potencia, toma entonces esto en consideración y crea un programa que se llamó el Programa Azul. Ese Programa Azul hacía cuenta era de investigar ciertos fenómenos extraños que ellos llamaron como UFO, o sea, objetos no identificados, los populares ovnis. Como Estados Unidos ya se puso a investigar eso, ahí sí se puso el tema a la palestra. Ahí sí en todo lugar empezamos a hablar de extraterrestres, de ovnis y lo demás. Entonces ese es el nacimiento real de todo lo que hablamos de extraterrestres.
Veámoslo entonces desde ese punto de vista, que es una ciencia moderna, muy nueva, y que quizá, como lo mencionó el pastor en su comienzo, ha tomado mucha fuerza en el tiempo de hoy. No se mencionó mucho en el tiempo antiguo y no existen textos que hablen de eso, es justamente por eso, porque nunca se le prestó atención. Ya seguiremos hablando acerca de dónde vienen todos estos orígenes. Siga, pastor. Bueno, es importante siempre tener el análisis de lo que es el origen, y casi siempre el copastor nos ayuda mucho en esa parte de lo que es el nacimiento de cada uno de los temas que en algún momento los tratamos a nivel histórico. Mire, hay algo que es bien interesante, ¿no? Y es que yo algo de lo que he mencionado en algunos momentos dentro de la iglesia es que si de algo podemos tener la certeza en el caso de Satanás, del enemigo, es que es un engañador. Básicamente, ese es uno de sus atributos principales, el engaño. Y no porque lo diga yo, sino porque es que bíblicamente está el registro. Y siempre procurará a través de eso, a través del engaño, poder pervertir lo que es la idea de Dios desde un comienzo, como ocurrió inclusive desde el mismo huerto del Edén, y obviamente en temas de hoy en día o en situaciones de hoy en día, pues no será la excepción. Él buscará siempre, de todas formas, eso, engañar a la gente. Solamente quiero hacer ese comentario. Hermano Exxon, voy contigo. Si bien la iglesia, pastor copastor, usted que se conecta con nosotros, y bien menciona usted, ese tipo le lleva ventaja en cuestión de mentira y charlatanería a todos nosotros, incluyendo los tres panelistas que usted ve enfrente. El tipo sabe cómo engañar, cómo mentir. Se entiende que la iglesia cristiana, pentecostal, los seguidores de Jesucristo, como usted los quiera denominar, conocen el tema del arrebatamiento y del rapto, ¿verdad? O lo que yo personalmente le llamo la desaparición o el traslado de personas de un lugar a otro, ¿verdad? De una forma repentina, y que para entender el fenómeno ovni, porque el fenómeno ovni no ocurre aquí en la Tierra, o sea, en la parte terrenal, ¿sí o no? Para hablar del fenómeno ovni, pues nos tenemos que trasladar un par de kilómetros aquí arribita, ¿sí o no, Pastor Copastor? Entonces, sí, veamos la raíz para que empecemos a desarrollar el tema, porque o es una de dos, hermano, y es algo que utilizamos constantemente en nuestro contexto bíblico, así como hay un cielo o un infierno, en cuestiones de cuestiones espirituales y entidades espirituales, solo hay dos también. O son ángeles de Dios o son demonios. No hay nada más. Lo que le quiera la ciencia colocar como nombres, como advertising, como nombres científicos, como nombres para promover, digamos, su excusa, porque lamentablemente la ciencia ovni, la ufología, jamás le va a convenir salir a la luz y decir, es que estos efectos que ustedes ven constantemente, que ya no es cuento de viejas, ya no es, ¿será que sí? No, hermano, si hay suficiente evidencia, todos los días salen videos por las redes sociales de gente como usted o como yo. Hermano, no todo el mundo se va a pegar una edición de un video. Sí, estarán por ahí los que les gusta agregarle pendejaditas, pero hay videos, suficiente material que valide al 100% que sí se está moviendo un fenómeno allá arriba. Vamos a ir a Isaías capítulo 14 para arrancar a entender el sistema o el fenómeno ovni, y usted se va a dar de cuenta de dónde es que surge esta cuestión. Isaías capítulo 14, versículo 12, voy a leer la versión nueva, la nueva versión internacional, que va casi muy similar a
a la Torá, ¿verdad? Al original hebreo. Lo único que le cambia aquí es una palabrita que tiene mucho peso. Y por eso es que antes de explicar una versión, por muy bonita que sea, por muy entendible que sea, ¿será que concuerda realmente con la Torá? Y de eso se trata esto. Dice esta versión, versículo 12 de Isaías 14, creo que el pastor lo está colocando, el copastor lo está colocando en imagen. Como has caído del cielo, lucero de la mañana, tú que sometías a las naciones, mire, ahí hay alguien, allá arribita, que lo tumbaron del cielo, que sometía y somete todavía a todas las naciones de este planeta Tierra. Has caído por tierra, versículo 13, decías en tu corazón, ¿subiré hasta dónde? Hasta los cielos. Palabra clave. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte ¿de qué? De los dioses. Está hablando de Satanás, amado, amada, familiar, amigo. Aquí se está hablando de un ser que fue expulsado de los cielos. La versión original no dice como has caído del cielo, no. La versión original también menciona como has caído de los cielos. Así de que entiéndese de que hay varios cielos. Bíblicamente, usted tiene que entender en qué parte o en cuál de esos cielos se encuentra el fenómeno ovni. Usted y yo vivimos en lo que le llamamos en el primer cielo, que es la parte donde podemos ver los aviones, 35,000 pies de altura, millas, ¿verdad? Este es el primer cielo, lo que alcanzamos a ver aquí por encimita y donde están los satélites. Pero entonces, ¿dónde arranca el segundo cielo? Ahí para arriba, precisamente, donde ya la NASA, la ciencia intenta precisamente tratar de cruzar ese primer cielo, porque saben de antemano, allá hay algo, allá arribita hay más algo diferente, y no necesariamente es porque estén buscando a Dios, pastor copastor. No, ese cuento pendejo, ese ya no nos lo creemos nosotros, personas que entendemos bastante palabra del Señor, con humildad lo decimos, pero ellos nunca están buscando la raíz de Dios, no, o la partícula de Dios, no. Ellos los que están buscando es precisamente lo que hay en este segundo cielo. Estoy seguro y concuerdo con el copastor que este fenómeno no es nuevo, hermano. Mire, todos conocemos la gran historia que los Estados Unidos ha manejado a través del área 51, ¿verdad? Allá en Nevada, el área 51, donde siempre han escondido los eventos que han ocurrido, los experimentos, montones de cosas que en ese pedazo de tierra la gente dice, pero ¿por qué tanta pendejada? ¿Por qué no nos permiten el acceso a ingresar allá? ¿Por qué no tenemos acceso a conocer la información? Es para que usted se dé cuenta que este fenómeno ovni no es tan fácil para el mundo de que entienda, de que lo pueda tomar de una forma positiva, porque vamos a ser claros aquí en el faro en la noche de hoy, pastor. Mire, los ovnis, mientras usted sigue esperando y sigue apuntando, como muchas personas y muchas posiciones científicas, de que es que esta gente, de que estos elementos vienen con propósitos de paz, propósitos de bendición. Hermano, todavía yo no encuentro el primer demonio en la Biblia que tenga un propósito de bendición. ¿O sí, pastor? No lo hay. Y no lo va a encontrar. Eso se van a dar de cuenta en la gran tribulación, cuando de allá arribita se envíen toda esa manada de ovnis, de demonios,
donde dice la palabra claramente de que habrán 5 meses donde la gente le va a huir va a intentar buscar la muerte, y no, señor, no se les va a dar papaya. Tenemos que entender esa base. El sistema OVNI arranca precisamente pues con su patrón, por su papá, que en este caso es Satanás. Si él fue expulsado del cielo donde Dios habita, que es el tercer cielo bíblicamente, para que usted lo entienda, Pablo lo explica en el Nuevo Testamento, pues entonces tuvo que haber sido arrojado a algún lado. Obviamente no está aquí en la tierra, porque si usted sale y lo busca, usted no encuentra ningún tipo que diga yo soy Satanás. Entonces, si no está presencialmente aquí en la tierra, ¿dónde está el cachudo este? ¿Dónde es que vive? ¿Dónde es que paga renta? Ahí es donde está la conexión. Si Dios está allá arriba en su tercer cielo, nosotros estamos aquí en la parte del primer cielo. Hay alguien allá en la mitad que, como dice Job, capítulo 1, cuando Dios le pregunta, oiga, cachudo, ¿de dónde usted viene? Y Satanás responde que vengo de darle vuelta a la tierra. No dice que vengo de trotar, no vengo de correr, no vengo de caminar. No, vengo de darle vuelta por los aires al planeta Tierra. Si usted logró captar esta primera parte del origen, de cómo es que en este segundo cielo se va a manejar el tema del fenómeno OVNI, ya es un buen comienzo, pastor, y no me interesa avanzar con más profundidad porque la gente tiene que entender de lo que estamos hablando, y la raíz pues arranca con el patrón, con el padre de la mentira, como dice Juan 8:40 al 44, si no estoy mal. Y en el segundo segmento ya podré empezar a soltarme un poquito de lo que el apóstol Pablo habla sobre el fenómeno OVNI en cuestiones espirituales. Por ahora, gracias, copastor, por las imágenes, por los textos, y esperamos de que la transmisión realmente esté vea al 100%. No se desconecte, pastor. Bueno, yo también quiero que analicemos, porque concuerdo perfectamente con lo que dice el hermano Exxon, porque yo sé que hay varios aspectos que no son fáciles de poder explicar, e inclusive eso seguramente los estaremos mencionando en algún momento, no sé si en este capítulo o en un próximo capítulo, porque yo sé que hay varias cosas que no son fáciles de darles una explicación, pero cuando nos vamos a la Biblia y cuando entendemos algunas cosas de la forma como se mueve, digamos, la parte espiritual, vamos a lograr de alguna manera poder catalizar esos conceptos y poder de alguna manera verlos con una visión completamente distinta. Mire, para que usted de pronto inclusive me entienda un poco mejor, quiero que usted mire en el libro del Éxodo, capítulo 7, verso 6 en adelante. Libro del Éxodo, verso 6 en adelante, y voy a utilizar una vez más la nueva traducción viviente, porque pues quiero de que en lo posible usted capte la idea de lo que en esta noche nosotros queremos explicar. Mire lo que dice acá. Así que Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les mandó. Recuerde que, para que de pronto usted se meta un poquito en el contexto de lo que está ocurriendo acá, el Señor le da la orden a Moisés de que vaya y hable con Faraón para que le dé la salida a su pueblo, al pueblo de Israel, en ese momento cautivo, esclavizado por el Faraón y por el pueblo egipcio. Y el Señor les da la orden de que vaya él en compañía de su hermano Aarón y les diga que liberen el pueblo. Y el Señor le da una instrucción específica a Moisés cómo lo debe hacer, y es lo que estoy leyendo. En el verso 7 dice: Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando se presentaron sus demandas ante el Faraón. Verso 8. Después el Señor les dijo a Moisés y Aarón: el Faraón les dirá, muéstrenme un milagro. Cuando lo haga, dile a Aarón,
toma tu vara y arrójala al suelo delante del faraón, y la vara se convertirá en una serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante de faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en una serpiente. Verso 11. Entonces el faraón llamó a sus sabios, a sus hechiceros, a sus magos egipcios, e hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Tiraron sus varas al suelo y las varas también se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Mira, aquí lo que quiero que usted analice es la siguiente situación. Si usted se da cuenta, el milagro que en algún momento había colocado el Señor para convencer a Aarón y a sus funcionarios, porque el Señor ya lo tenía previsto de que le iba seguramente a pedir, lo menciona en estos versículos, de que presentara algún tipo de milagro, algún tipo de cosa que les impactara y que vieran que definitivamente venía de parte de Dios. Y Él les da la instrucción. Lo interesante de este texto y lo llamativo es que las personas que trabajaban para Faraón, sus hechiceros, sus magos y todas las personas que trabajaban en ese ámbito, en la parte de la magia, pues logran hacer el mismo milagro o reproducir el mismo milagro que en algún momento habían hecho Moisés y Aarón. Y aquí inmediatamente tiene uno que ver diferentes aspectos. O sea, tiene que analizar diferentes cosas. La primera, que Satanás también es capaz de reproducir algunos tipos de milagros. De reproducir, ¿sí? Algunas de las cosas que hace el Señor, Satanás de alguna u otra manera puede, a través de la cuestión de la magia o de la cuestión que tal vez es paganística o que es mala, puede reproducir algunos tipos de milagros como el que está ocurriendo acá. Pero hay algo más que me impacta, y es la capacidad de cambiar la materia. Porque si usted se da cuenta, esa vara era un pedazo de palo. Era un palo. ¿Y cómo es que se convierte en una serpiente? Dígame si no cambió, no transformó la materia. Automáticamente hubo un cambio enorme. Entonces, ese aspecto a mí me parece muy llamativo y tiene mucha conexión con esto de los fenómenos ovnis. Porque si Satanás tiene esa facultad, pues obviamente, lo dije en la anterior oportunidad antes de darle el cambio a mi hermano Exxon, recuerde que solamente hice un comentario, les dije, acuérdense que Satanás, una de sus cosas, como es conocido, es que es engañador. Le pregunto a usted, un engañador que tiene la capacidad de poder moldear la materia, de poder reproducir milagros y de poder hacer cosas que para nosotros como humanos son impresionantes, dígame si esos fenómenos alienígenas a la hora de la verdad para él son cualquier cosa para poderlo hacer y fácilmente engañar al humano. Es algo muy sencillo. A nosotros nos impacta, porque seguramente si nosotros saliéramos y viéramos ese milagro de que alguien tira una vara y se convierte en serpiente, seguramente más de uno de nosotros quedamos aterrados, seamos sinceros. Pero es que eso es nada comparativamente con lo que Satanás en algún momento puede hacer, tiene esa capacidad de hacer y que la usa precisamente para engañar al ser humano. Copastor, voy con usted. Exactamente, así es. Lo que menciona allí de que la negación justamente de que existan alienígenas o seres extraterrestres es porque hay cosas que, digamos, para el ser humano no es posible entenderlas o no es posible incluso hacerlas. Y de ahí nace esa necesidad de crear ese tipo de fenómenos.
yo volviendo a mi tema, yo quiero que miremos esas dos caras. Mis dos hermanos están tocando la parte de la Biblia. Yo quiero seguir tocando un poquito, digamos, la parte más de la ciencia para que lo podamos ir comparando los dos fenómenos. Quiero decirles que ese fue una de las primeras cosas que, por las cuales negaron que hubiesen alienígenas o seres de otros mundos viniendo a nuestra Tierra. Y es que para poder moverse, como el caso de los ovnis, a una velocidad tan grande, ellos decían que uno tenía que usar demasiada energía, lo cual era imposible agrupar la energía en una sola parte, y otro tendrían que moverse casi que a la velocidad de la luz, lo cual es imposible. Si nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, la velocidad de la luz que se mide en fotones, para aquellos que conocen un poquito de la física, que es la mínima partícula que hay de la luz, porque mire, es que toda la creación está hecha por partículas. Esta es una partícula, la del fotón, y se mueve a una velocidad impresionante, cosa que el ser humano jamás la ha alcanzado, ni tal vez la alcance. Hasta ahora lo máximo que hemos llegado es a tener la velocidad de la luz, del sonido. Podemos viajar a la velocidad del sonido, más o menos, pero a la velocidad de la luz es algo que es casi imposible, porque la velocidad de la luz es 9 multiplicado por un número elevado a la no sé qué. Eso es realmente impresionante. Entonces con eso demostraron que era imposible que una nave de las que se mencionan como los platillos voladores existieran, porque nadie podría superar la velocidad de la luz. Otra que ya les dije, que fue como nació esta ciencia, es que en Marte vieron que habían unas líneas y decían que esas líneas entonces eran caminos por donde entonces viajaban las naves de los extraterrestres. Pues con el avance de la ciencia que hemos tenido, ¿no? Ya se ha podido viajar hasta esos lugares. Hemos tenido allá rovers, que llaman ellos, caminando sobre ese planeta. Recuerden a Perseverance, a Curiosity, a Spirit, todos esos aparaticos que han tenido por allá, y se han dado cuenta que el planeta realmente no hay vida como nosotros la conocemos aquí dentro de la Tierra. Posiblemente la haya en otra forma. Es más, han descubierto que quizá en mucho tiempo, en muchos años, ese planeta ha estado siempre deshabitado. Aunque en uno de los últimos descubrimientos, eso no hace mucho porque es con estos dos aparaticos que están caminando por allá, descubrieron que parece que en el fondo de Marte existen mares. Entonces eso no lo han podido comprobar, porque obvio, si no podemos aquí bajar a la Tierra no sé cuánto, ni 2 kilómetros, de pronto abrir un hoyo, mucho menos por allá tan lejos van a poder abrir un rota a saber si hay agua allá o no. Entonces eso no se ha podido comprobar, pero lo que sí comprobaron es que entonces en Marte no hay vida como la que nosotros conocemos. Pero entonces ahí surgió la duda, si entonces esa vida o esos extraterrestres que nosotros le tenemos llamado vienen es de otras galaxias o de otros lugares lejanos. Ya les digo, tendrían que moverse a una velocidad sorprendente, lo cual para el ser humano para nosotros es difícil. Para otras entes, como lo ha mencionado el pastor y nuestro hermano Exxon, de pronto sí es posible, pero en otras esferas muy distintas a las que nosotros nos movemos aquí materialmente. Quiero definir dos cositas más para ir redondeando, y ya les digo, quiero que veamos también esta parte de la ciencia para que nosotros podamos tener una comprensión exacta de lo que estamos tocando. Dentro de esta ciencia de los extraterrestres, hay enamorados 5 tipos de extraterrestres, que ya los vamos a ver después cómo están enmarcados, si dentro de la Biblia se ven o no se ven. Unos son los intraterrestres, que son aquellos personajes que vienen dentro de la Tierra, o sea, aliens que vienen de dentro. Muchas personas dicen que los extraterrestres no vienen de por allá tan lejos, de otras galaxias, sino que viven dentro de nuestro planeta. Ya se ha comprobado que nuestro planeta, el centro de la Tierra, es una esfera de hierro incandescente, está líquido. De hecho, en la Biblia, creo que es en Apocalipsis, donde se menciona que al final de los tiempos se va a abrir una compuerta y muchos demonios van a salir. Algunos dicen que son ellos, están atrapados dentro de la Tierra. Esto es lo que se llama los intraterrestres, o sea, personajes aliens que están dentro de la Tierra. Los otros son los interdimensionales, que son los que estamos hablando que vienen de otras galaxias, o sea, los que vienen de afuera. Hay otros que lo llaman los intertemporales, que son los que viajan a través del tiempo.
O sea, esos pueden existir en el pasado, en el presente, incluso en el futuro, y solamente vienen y nos visitan a nosotros. Este es otro tipo de extraterrestre. Hay otro tipo de extraterrestre que dice que son proyectos secretos que pueden tener algunas naciones, llamemos Estados Unidos, China o lo que usted quiera, que tienen proyectos y tienen naves que de pronto nosotros no conocemos y de repente la gente la ve y claro, como se desconoce dice, no, estos son extraterrestres y resulta que no, que es posible que sean creados aquí en la misma Tierra, solamente que son proyectos secretos de algunas naciones. Y uno en la última parte que son el síndrome OVNI, lo llaman así, y es las personas que creen que ven ovnis por todo lado. Así como existen los hipocondriacos, que si se enferman de un dedo y se sanan de un dedo, entonces les duele la mano, y si se sanan de la mano les duele la cabeza. Son personas que viven enfermas a toda hora, les duele esto, aquello, pero son enfermedades ficticias, son hipocondriacos. En este caso también existe el síndrome del ovni, personas que creen ver ovnis por todo lado y aliens por todo lado. Bueno, aliens hay por todos lados, hay gente por ahí toda rara en todos los lugares, creo que eso vemos, pero hay gente que cree ver ovnis por todos lados y ese es el síndrome del ovni. Entonces esas son las 5 categorías que existen de extraterrestres y de esos de esos tipos de extraterrestres existen unas divisiones que vamos a ver si se aplican o no dentro de la Biblia. Son las que llaman encuentros cercanos de primer tipo. Esos encuentros son los que se han dado cuando se ven, pero no hay evidencia además. Por ejemplo, una persona dice, yo vi un objeto volador y esos son encuentros de primer término. Encuentros de segunda categoría o de segunda parte son donde quedan evidencias. Ya lo mencionó el hermano Exxon. Allá en el rancho en Texas, dice que apareció una nave y dicen que de lo que recogieron algunos, tomaron ciertos metales que no están en la tierra y entonces ellos dicen, pero ¿cómo así? Que esos metales no están en la tierra, ¿de dónde vinieron? Entonces cuando quedan evidencia son encuentros cercanos de segundo tipo y los encuentros cercanos de tercer tipo es cuando ya hay una relación entre lo que es el extraterrestre y la persona. Hay personas que han dicho que han sido raptadas a propósito de mi hermano Exxon que le gusta Pedro el Escamoso, ¿no? Pedrinchi, que le gusta la noviecita que era de él o la esposa, no recuerdo cómo era que se llamaba. Esa resultó ahora con el cuento, ¿no? De que ella tuvo un encuentro cercano con los extraterrestres y la llevaron y la raptaron. No sé qué cosas hicieron por ahí. Esos son encuentros de tercer tipo, cuando hay una relación entre extraterrestres y el ser humano. Eso es básicamente, digamos, lo que podemos hablar de la ciencia respecto a los extraterrestres. Yo quiero que tengan también eso en cuenta porque ya le digo, no quiero que desunamos lo que es la ciencia con la religión, porque eso va muy complementado. Ya veremos entonces de dónde nace algunas cosas de estas. Siga, pastor, más adelante hablaremos un poquito de eso. Bueno, yo sí en cambio me centro básicamente en la escritura y cuando me voy directamente a la escritura solamente veo de que efectivamente aparte del ser humano hay unos seres celestiales buenos creados por Dios y unos malos y que son con los que cotidianamente interactuamos, que son básicamente los ángeles y que lógicamente reitero lo que dije en la intervención anterior, pueden tener la capacidad de cambiar inclusive en cuestiones de materia, ¿no? Porque eso está demostrado en cuestiones bíblicas. Pero cuando me voy directamente a la escritura veo de que la forma como se interactúa directamente entre el ser humano y demás son solamente lo que la Biblia menciona, los seres celestiales o celestes como ángeles caídos, demonios, ángeles buenos, y yo sí creo que eso es lo que utiliza también astutamente el enemigo para enfocarnos o meternos en un mundo completamente distinto. Hermano Exxon. Esa actriz, porque hoy me llegó esa notificación y yo también como por encimita le eché el ojo a la noticia y la estudié, dije, ¿what? Se llama Sandra Reyes, la actriz, creo que en la novela le decían la autora Paula, algo así, si no estoy mal. Creo. Sí, la noviecita de Pedrito el Escamoso.
Y cuando le leí el artículo, la noticia, ella dice que en un centro comercial ella se le dio por comprar un libro que se llama, dizque, Rescate de la Tierra. Imagínense, mire cómo empieza el engaño de este fenómeno. Y lo compró la vieja, pues obviamente se empezó a meter con el tema de los ovnis. Y ahí es donde ella cuenta su experiencia de que sí, de que en un momento, hace un par de años, fue raptada de esta parte terrestre y de donde pues cuento un par de detalles que la subieron y se metieron por allá en un túnel, ella a entender de que sí fue fuera de esta atmósfera. Mire, concuerda, ¿dónde es que Satanás y sus demonios tienen su estadio, para que usted me entienda en palabras futbolísticas? Aquí arribita, en el segundo cielo. Posiblemente sí, se la llevaron, quién sabe qué vaina le harían a esta mujer, como ha ocurrido con miles y miles de personas que sí han dado fe de que han sido abducidas, como le quieran llamar, por algún sistema extraterrestre, que es bien llamado. Son personas que son demonios que no son de esta tierra, son extra de la tierra. Usted y yo somos terrestres, pero de aquí para arriba son extras. Incluso, de pronto no sé si se entienda bien el concepto, y no es un concepto malo, pastor copastor, la palabra extraterrestre, ¿no? Porque si nos vamos a la escritura, si usted solo lo relaciona con ovnis y con demonios, pues usted, uy, se satanizó esta vaina. No, una persona, un ser extraterrestre fuera de este mundo, se debe considerar una persona extraterrestre. Si usted me lo pregunta en términos correctos, si usted lo entiende de la forma correcta, el Señor Jesucristo, en el buen término de la palabra, él vino de otro lado. ¿O no? ¿No viene Jesús del tercer cielo? Jesús venía de allá arriba. Lo que pasa es que aquí se engendra en María, en una forma terrenal, pero dice la palabra que Jesús siempre estuvo ¿dónde? Él siempre estuvo allá. ¿O no? Entonces, se podría considerar en el buen término entendible de la palabra adecuada extraterrestre que el Señor Jesucristo, sí, de hecho fue una persona o un ser que vino del tercer cielo, de este núcleo, de esta limitada pedazo de tierra al que usted y yo llamamos hoy planeta. Mire, nosotros creíamos, y sé, pastor, que así lo creíamos en buena fe en todos estos años que hemos entendido el tema del arrebatamiento del rapto, y creíamos que, bueno, eso el arrebatamiento, eso va a llegar así, como dice Pablo en Tesalonicenses y en Corintios, que en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Eso es cierto, va a ocurrir, pero la profundidad de entender la relevancia y el rol, el papel que utilizaría Satanás para desviar al mundo entero en el momento en que ocurra este gran evento. Mira, hermano, no lo iba a poder pasar por alto, amada iglesia, por una simple razón. Si la gente normal, gente que no se va a ir en el arrebatamiento, no estoy atando a nadie, uso las palabras del pastor el fin de semana, no estoy atando a nadie, pero si usted se llega a quedar del arrebatamiento, usted va a ser partícipe de ese movimiento extraterrestre, de ese movimiento satánico allá en el segundo cielo. Hermano, permítame, le quiero hacer un comentario adicional a lo que usted está diciendo. Suéltelo, pastor. Algo de lo que me llamó la atención, precisamente leyendo un poquito sobre este tema, es que el cristianismo casi que ahorita está centrado prácticamente en la zona de América, porque en la zona de Europa, aunque muchas personas no lo crean, está tomando mucha fuerza, es el Islam. Muchísima gente, es más, calculan que si esto sigue en esta progresión, en menos de 10 años, podría ser de que la parte de Europa
ya no sea una zona, llamémosla cristiana, sino sea islamita. Es Total. decir, el crecimiento islamita viene en una forma enorme. Es decir, lo quiero complementar con lo que tú dices, es porque si llega a suceder el arrebatamiento, pues prácticamente esta zona del mundo somos los que creemos en ese evento como tal, como creyentes, como cristianos, como en Europa ya ellos creen es en otra cosa. Ellos van a tener que darle las interpretaciones desde otro punto de vista, desde algo completamente diferente, porque ellos están yendo es a las cuestiones del Islam. Hermano Exxon, sigo contigo. Y eso Permítame, se... permítame, yo también le entro allá la palabra. Esto lo mencionamos, no sé si fue aquí en una charla dentro de la iglesia o en otro faro, pero yo me acuerdo que no hace mucho mencionamos esa estadística donde en Europa la gente que creía en Jesús, como nosotros tenemos, sea religión católica o protestante, lo que sea, hace unos años alcanzaba el 72%. Hoy en día eso ha bajado a alrededor del 50%. Eso decían, es demasiado como se está perdiendo el hecho de que el Evangelio de Cristo se esté extendiendo. Por el contrario, se está reduciendo. Y algo que lo mencionamos no hace muchos días, eso salió hace como un mes y nosotros aquí en medio de risa lo tocábamos y todo, pero que es bueno uno de todos nos tenerle en cuenta eso, es que salió un titular que decía que la Iglesia Católica estaba preocupada. ¿Y por qué estaba preocupada? Pues resulta que ustedes saben quiénes son los evangelizadores, digamos, dentro de la Iglesia Católica, los sacerdotes. Ellos son los que, digamos, llevan la palabra y esto y aquello, los curas que nosotros llamamos. Y la Iglesia Católica Romana estaba preocupada porque no tienen hoy sacerdotes para enviar a las misiones. Es decir, que la gente no está yendo a un seminario. Se están quedando, la Iglesia Católica se quedó sin sacerdotes, o sea, los que se mueran, que estén por ahí todavía, ¿qué va a decir? Entonces la Iglesia Católica va a desaparecer porque no tiene quien evangelice en nombre de ellos. Eso, como ya le digo, quizá nosotros lo tomamos a risa y a cuento el hecho, ¿no? De que no existan ya sacerdotes o que la gente, es que usted si mira alrededor, pregúntese entre su familia, entre sus amigos, ¿quién quiere ser sacerdote? Y seguramente usted no va a encontrar mucho. ¿Eso qué va a hacer? Que desaparezca el evangelio, que siga bajando el evangelio. Entonces eso que está mencionando el pastor sí es preocupante en cierta cosa, de que el evangelio del Señor, por el contrario de estarse expandiendo, nos estamos reduciendo drásticamente. Sigue, hermano Exxon. El Islam, pastor, Sí, ¿cuántas veces no hemos enseñado? no solamente eso, perdón Eh, hermano Exxon que le interrumpa eso, no solamente el Islam, hoy no lo podemos ver, pero la semana entrante le prometo que los vamos a tocar, porque hay religiones que están basadas en esto de los extraterrestres. Aquí tengo una lista de varias religiones que están basadas en eso. La semana entrante lo vamos a tocar y esas religiones han tomado mucho, pero mucho auge. Eso unido a las religiones como el Islam y como otras prácticas. Ahora sí, hermano Exxon, disculpe. bueno, ahora sí me dejan hablar, por favor. Bueno, porque es que, claro, vengo en un flow y me pierdo, si ya no me conecto donde iba. Entonces, ah, el Islam. Mire, cuando leemos Apocalipsis 20 y lo enseñamos en varios de los estudios sobre el anticristo, sobre los sellos, toda esa mano de eventos que van a ocurrir para los últimos tiempos, y donde dijimos, mire, porque es que aparece la revelación de que Jesucristo le dice a Juan, y vi las almas de los ¿qué? De los decapitados. Y la única religión en el mundo que somete a la humanidad y somete a su propia gente es el Islam. ¿A través de qué? La decapitación. Pregúntenle a nuestros hermanos que en el 2014, en el 2015, los vimos en las redes sociales donde fueron decapitados enfrente del mar. ¿Sí o no? Entonces no es coincidencia de que el cristianismo, sí, el evangelio del Señor, bien dice usted, copastor, va en declive. Y el Islam está en crecimiento. ¿Qué se está preparando? ¿Qué el sistema, digamos, del anticristo? Porque creo fielmente de que el anticristo va a utilizar ese sistema precisamente para llevar a la gente, bueno,
¿Usted y su tal Jesús? ¿Está seguro que usted quiere dar la vida por Jesús? Yo le aseguro que mucha gente no va a tener los pantalones ni el valor de decir sí. Entonces, listo, no le mocho la cabecita, pero usted pierde la salvación. ¿Sí o no? Ahora, el apóstol Pablo nos da ciertas revelaciones, cierta información en Efesios capítulo 6, un libro muy conocido dentro de nosotros mismos, donde Pablo habla sobre no tenemos lucha contra qué, contra la carne, la sangre. No tenemos, la lucha no es con su suegra, con su vecino, con su amigo, con su jefe del trabajo, ¿verdad? Sino que dice allá Efesios 6:12 por ahí, copastor, usted que está ahí pendiente, tenemos lucha contra principados, contra potestades y contra qué, contra gobernadores. ¿De dónde? De las tinieblas. Devolvámonos otra vez al segundo cielo, miren, por favor, porque este tema de los ovnis no es terrenal todavía. Usted no ha escuchado de que ya aterrizó un platillo de esos acá y se bajaron a comer picada aquí en la Boyacá con calma. No, todavía se maneja ese fenómeno en términos de aquí, de arribita de nosotros, en cuestiones del cielo. ¿Quién maneja esas naves? Hermano, eso es la bendición de uno conocer de Jesús, pastor, copastor. Uno no necesita ni ser científico, ni profesor de química, ni física, ni nada de esa vaina. Sin tener usted ese título aquí plasmado, hermano, la sabiduría que le da el Señor y el Espíritu Santo a uno sobrepasa cualquier entendimiento, hermano. Y dice por allá en los Salmos que el incrédulo, ¿verdad? Delante del Señor, ¿qué? Dice el incrédulo, no existe Dios, no existe los ovnis, no existe lo que ustedes están predicando. Y esa gente para Dios es un par de personas totalmente necias. Dice ahí lo tiene el copastor, sí señor, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, que es lo que Jairo está mostrando en esa fenomenal imagen, esos platillos, gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad. Oiga, mire, es de maldad, hermanos, no son de bendición. ¿En las dónde? En las regiones celestes. En las regiones celestes. Y me cae bien ese versículo porque sí concuerda con lo que... No hay un solo demonio, hermano, que sea de bendición para la humanidad. No lo hay. Todo esto que usted está viendo allá arriba tiene un propósito. Es un plan que Satanás está ya preparando. Por eso no se sorprenda si cada vez usted ve otro tipo de avistamiento cerca de su ciudad, cerca de su barrio, en su país. Hermanos, no se sorprendan. Eso tiene que venir en incremento, Pero mire que esas palabras son impresionantes, digamos, porque dice que contra los gobernantes de ¿qué? De las tinieblas. Mire, Pablo no está hablando aquí de los políticos, y él conocía el sistema romano en su aspecto político manipulador, de sometimiento al pueblo judío. Él no está hablando de ningún gobernador físico. Todo lo que está hablando aquí es espiritual. Claro, él sabe perfectamente y sabemos perfectamente que sí, que esos gobernantes, que esos principados, que esos potestades, sí, operan dentro de los palacios de gobiernos aquí terrenales, dentro de los presidentes, dentro del señor Maduro, dentro del señor Hugo Chávez, dentro del señor Osama Bin Laden, dentro del señor del que usted me mencione, que usted conoce que fueron personas, gente mal, Pinochet, Hitler, Mussolini, todos esos en algún momento, sí, iban siendo dominados por estos personajes que tienen que ver mucho con el sistema OVNI, que son principales o potestades. Pero entonces aquí dice que son gobernadores de las tinieblas. Usted sabe que las tinieblas son allá arriba, hermano, amada iglesia. Las tinieblas están aquí arribita en el segundo cielo y también aquí en el primer cielo.
Entonces, empápese un poquito. Mire, Jairo les vuelve y les coloca esa imagen de los ovnis y usted va a entender ahora este tipo de pasajes. Son gobernadores en este momento que está enviando Satanás. Lo conectamos con lo que enseña el pastor Miguel al principio. Si el diablo a través del faraón fue capaz de voltear, de cambiarle la materia a un palo de escoba por una culebra, hermano, ¿qué será ahorita que estamos hablando más de 3.000, 4.000 años después? Y mire, mucha gente dirá, ay, pero qué lástima no haber estado como por esa época para haber visto ese tipo de milagros. Mire, no tiene que ir tan lejos, pastor copastor. Váyanse, o mejor digo, entre comillas, no vayan. Yo no les recomiendo que vayan. Vayan aquí a Las Vegas, ahí en Nevada, donde esa ciudad está plagada de hechicería, plagada de personas con demonios, con potestades, con principados. Uno personalmente que a mí me gustaba antes de convertirme a Jesucristo, tipo 2008 al 2010, y lo seguía. Programa que sacaban ahí en Discovery y en History, ahí yo me le pegaba porque era tan impresionante ver lo que ese man hacía diariamente. Tipo se llama Chris Angel Mindfreak, ¿verdad? Chris Angel Mindfreak. Y ese tipo, hermano, es que nada más el nombre, Chris, Cristo, Angel, es que ángel de Cristo, Mindfreak, loco. Ya el mismo nombre del tipo artístico va en contra del nombre de Jesucristo. Y claro, cuando ese tipo ya en Las Vegas se para en una de un hotel que es una pirámide y empieza a elevarse cientos de metros hacia arriba. Y eso no es montaje, hermano, no son cámaras con efectos especiales. No, mano, entienda eso. El mismo patrón, el mismo padre de la mentira, el mismo ser, como le llamamos Satanás, que le entregó poderes a los hechiceros del faraón, es el mismo que está entregando poderes hoy actualmente a cualquier persona que quiera y desee vender su alma. Solamente Dios sabe, pastor, el tipo de pactos que ese tipo habrá hecho con Satanás, porque las vainas que el tipo hace, consideradas como milagros, no son ningún tipo de manifestaciones, pastor. Camina sobre el agua, en un lago, camina sobre el aire, se eleva a cientos de metros, mete la mano por un vidrio y la mano le sale al otro lado, cámara aquí, cámara allá, sin efectos raros. Entonces, mire de que sí, Satanás tiene la facilidad, esa es la palabra correcta, la facilidad, pastor, de convertir lo que usted bien menciona, la materia, en un objeto de engaño. Continuemos, pastor. Así es. Perdón un segundo. Así es. Bueno, ya estamos concluyendo este programa, ya el tiempo nos ha transcurrido, pero solamente quiero remarcar un último apunte para que ustedes me vayan dando su reflexión final, vayan preparando su reflexión final. Pero quiero dar un último apunte y tiene que ver una vez más con la parte bíblica, justamente con lo que el hermano Exxon está comentando, el tema del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4:17. Y sabe algo que estuve buscando diferentes versiones, diferentes, o sea, casi que todas las que probablemente existen, y todas hablan de que seremos arrebatados. Solamente encontré una donde dice seremos llevados. Pero, por ejemplo, la Reina Valera dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire y así y estaremos con él por siempre. Esta es la promesa que siempre hemos tenido con respecto a lo que es el arrebatamiento, con lo que es lo que esperamos nosotros como creyentes vivir, y que es una promesa dada al apóstol Pablo y que él nos la comparte a nosotros como iglesia, ¿cierto?
de que nos reuniremos con el Señor y que seremos arrebatados, esa es la expresión que dice ahí, y que nosotros básicamente es lo que conocemos con el término rapto. ¿Por qué menciono esto? ¿Y por qué lo traigo a colación? Aun cuando el hermano Exxon ya lo ha mencionado en las anteriores intervenciones. Pero es que quiero hacer la comparación entre el milagro del Éxodo, el de las culebras, con precisamente lo del arrebatamiento. Mire, si en el caso del Éxodo, obviamente Satanás lo que hizo fue reproducir exactamente igual, ¿cierto? El milagro que inicialmente había hecho el Señor, en este caso la culebra, ¿cierto? Esa culebra que aparece ahí. Le pregunto, ¿acaso no puede hacer lo mismo en el caso del rapto? Claro, él puede hacerlo de tal manera como si fuera algo a la manera de él. Y ahí es donde, por ejemplo, ocurriría, digamos, la aparición de esas naves espaciales o de esas naves ovnis. Claro, él puede simular cierta situación, así como lo hizo en el libro del Éxodo. Puede de alguna manera desviar la atención en ese sentido, para precisamente, porque cuando hace un rato incluso al hermano Exxon le entré ahí de pronto a intervenir en lo que él estaba comentando, cuando me refiero, por ejemplo, al caso del crecimiento de los islamitas allá en Europa y en toda esa parte oriental. Mire, cuando suceda, digamos, el arrebatamiento, obviamente tiene que aparecer algo que desvirtúe completamente esa situación. Y eso para mí tiene que ver con nuevamente la comparación, digamos, de ese milagro allá del Éxodo. Él lo va a volver a reproducir. Y eso va a causar de que la gente sea engañada. La gente va a decir, ah, sí, eso fueron los ovnis, eso fueron los interplanetarios, los extraterrestres, los ET. ¿Sí? Y entonces ahí una vez más está haciendo, tomando ese milagro, utilizándolo a su manera, y ahí vuelvo y reitero, mire cómo va a cambiar inclusive también el tema de lo de la materia como tal. Incluso, eso que ustedes comentaban de la actriz hace un rato, claro que él lo puede hacer. Y seguramente testimonios como esos vamos a ver por montones, por miles. ¿Por qué? Porque él también sabe hacer ese tipo de cosas y la materia, por eso lo hice tan reiterativo, él la sabe transformar también, él la sabe cambiar. Y eso a usted y a mí, como seres humanos, que somos simplemente que conocemos lo que hay dentro de nuestro mundo, nos impacta. Obviamente nosotros decimos, uy, pero tremendo lo que está sucediendo. Resulta que eso en el mundo espiritual no es nada, porque ellos tienen esa capacidad, ellos tienen esa cualidad. ¿Sí? Entonces simplemente eso es para que lo tengamos en cuenta. Quería remarcar eso, porque esto de los ovnis, yo sé que esto se presta para muchas cosas, y seguramente la semana entrante miraremos otros ítems igual de importantes, pero definitivamente recuerde siempre que el maestro del engaño se llama Satanás. Copastor, reflexión final en esta noche. Nosotros hemos notado que cuando ocurren ciertos hechos, y lo que he dejado ver entre lo que les he enseñado esta noche, es que tiene que haber una demostración o una explicación de por qué algunas cosas han pasado. Eso es lo que necesita el ser humano, explicar qué es lo que ocurre. Como usted menciona, pastor, cuando venga el rapto, ¿cómo le vamos a explicar al ser humano que hubo un poco de gente que desapareció en diferentes lugares? Pues eso hay que preparar una explicación, qué es lo que se va a hacer. Qué curioso, ¿no? Y por eso yo les di la fecha de cuando nació esta ciencia de ufología o de fenómeno ovni. Qué curioso, ¿no? Que esta ciencia nace, es en la fecha en que Israel nace como nación, allá
alrededor del 1950, ¿no? Qué curioso que entonces aparezca este fenómeno ovni y que la gente se empiece a entregar a eso. De hecho, Estados Unidos no hace mucho, si ustedes lo recuerdan, el presidente Donald Trump desclasificó una cantidad de documentos en relación a qué, a esto del fenómeno ovni. Recuerden que eso lo tenían tapado, ellos no querían hablar de eso, y resulta que el presidente Donald Trump dio la orden que eso se tenía que desclasificar. ¿Ustedes creen que por qué está ocurriendo esos fenómenos hoy en día? ¿Por qué, como dijo el pastor cuando empezamos, dijo vamos a hacer este estudio porque es un tema de moda? Pues resulta que sí. Hay alguien que está preparando un camino para dar una explicación de un fenómeno que va a pasar. Estemos abiertos, tengamos los ojos abiertos a eso. Dios les bendiga, nos vemos la semana entrante. Igualmente, copastor, feliz noche también para usted. Gracias por su participación en esta noche en este capítulo del Faro. Hermano Edson, reflexión final en esta noche. Más que una reflexión es un dato. ¿Se acuerdan de la película de Will Smith? Por allá por el 90 y algo, casi en el año 2000. Se llama Independence Day, el Día de la Independencia, ¿verdad? Esta película a mí siempre me gustó. Cuando la veo, por lo generalmente si estoy en Estados Unidos en julio, la repiten y ahí me le pego yo. Ya la tengo craneada. Bueno, ¿qué tal, amada iglesia? ¿Qué tal, pastor, copastor? Si justo después del arrebatamiento de la iglesia se desatara un poder, una autoridad, una manifestación de seres que ya no están allá arriba, en el segundo cielo donde tienen su casita Satanás y su familia, llamémoslo así. ¿Por qué? Pues porque acaban de ser expulsados, acaban de ser desalojados en términos aquí terrenales por Jesucristo, por Miguel, el arcángel Miguel, y dice Apocalipsis que los ángeles en una guerra de cuestiones de entidades espirituales impresionante, y que seguramente ese día del arrebatamiento, ese segundo cielo va a estar caliente, pastor, copastor. Y sí, las piezas se empiezan a juntar, la revelación de la Biblia cada vez es más fresca, cada vez más el Espíritu Santo nos da entendimiento, nos da nuevas cosas que hace 10, 5, 20 años no podíamos entender, ni científicamente, ni tampoco teológicamente, ni cronológicamente. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando cada día más a este gran evento. Si el rapto o el arrebatamiento fuera un scam, un fraude, Satanás no tendría por qué en estos momentos colocarnos esas navecitas allá afuera. Olvídese lo que dice el charlatán de este canal de YouTube, olvídese lo que dice el canal que está controlado por la élite. Usted ya sabe de quién hablamos, ¿verdad? Los tititis, ya sabe que ellos son los dueños y señores de todos estos social media, todos estos medios de televisión. Ellos controlan toda esa vaina. Pero aquí la historia es diferente, pastor copastor. Y la Biblia no solo habla del cielo, del infierno, de bendiciones, de maldiciones, de oración, ayuno. Hombres, el Creador, desde el principio de los tiempos hasta el fin de los tiempos. Aquí este libro te puede salvar tu matrimonio. Este libro te puede salvar tu matrimonio. Este libro te puede salvar la vida. Este libro te puede dar una oportunidad de trabajo. Este libro te puede explicar de dónde viene el ADN. Este libro te puede enseñar cuestiones de agricultura, de medicina, de cocina, qué alimentos. Todo está aquí, hermano. Deje la pereza y deje de creerle a la abuelita y al curito que no se necesita la Biblia. Ese simplemente es un libro más, hay nada más. Créame a mi experiencia. Usted con su experiencia posiblemente se fue al infierno porque nunca conoció a Jesús. O sea, a ver, o si no, pregúntele a Stephen Hawking, el viejito que estuvo aquí sus últimos 30, 40 años
ligado, atado a una maldita enfermedad, hermano. Porque como dice el pastor, el demonio paga mal, él nunca paga bien. Le pagó sus últimos años condenado a una silla y cuando terminó su ciclo aquí de vida terrenal, ¿para dónde cree que se fue ese tipo si ese tipo no creía en Dios? Allá abajo se levantó, ya no está así, está completamente movible en sus partes de su alma funcionales, con el gran problema de que se levantó en el fuego eterno, hermano, de Guatemala a Guatepeor. Así es que la invitación para el próximo programa, pastor, y les invito para que vean esa película, porque ese es un relato de cómo para muchos de nosotros, y me apunto ahí, me meto en esa lista, cómo va a ser el día del arrebatamiento o después del arrebatamiento, porque como dice el copastor Jairo, Satanás tiene que salir al planeta Tierra a dar la cara, a explicar qué fue lo que pasó. Créame que no va a ser el Señor el que va a dar la explicación. La explicación la está dando Dios ahoritica, que no está, que el arrebatamiento todavía no ha llegado, que todavía la iglesia está aquí. Después del arrebatamiento, el Señor no se va a bajar a molestar. Venga, les explico qué fue lo que pasó. No, eso no va a ocurrir. Ese ya es el momento en que Satanás empieza a tomar control por los últimos 7 años de esta dispensación de la gracia, y él verá cómo resuelve y Dios se va a quedar quietico. En el próximo programa, si Dios lo permite, pastor, vamos a explicar precisamente cómo es que va a ocurrir, cómo es que va a haber una guerra allá en los cielos. ¿Por qué es necesario de que los aires se limpien, hermanos, para el día del arrebatamiento? Y que no simplemente lleguemos nosotros y el Señor suena su trompeta y nos fuimos. No, hermano. Si tuvo guerra, precisamente el mismo arcángel Miguel, por 20 y pico de días, dice la palabra, para que no le llegara el mensaje ¿a quién? A Daniel. Hermano, 20 y pico de días agarrados allá arriba en el segundo cielo. Un mensaje, imagínese, para que no le llegara un mensaje a un hombre de Dios. ¿Qué será la oposición que se va a formar el día en que Satanás y sus demonios no van a querer de que nosotros, los redimidos, los salvos por la misericordia y por aceptar a Jesucristo como Señor y nuestro Salvador, ese día ese tipo no va a querer que ninguno de nosotros seamos transformados y lleguemos al segundo cielo? Por eso va a haber una guerra, la vamos a explicar la próxima semana, así de que pastor, copastor, bendiciones, gusto volverme a conectar con ustedes para aportar, para edificarnos, para enseñarle a esta audiencia que la Iglesia Cristo es mi bendición es una iglesia, vea, profética, que hablamos de los tiempos que realmente estamos viviendo y que sobre todo no nos interesa su plática. Bendiciones, pastor. Amén, así es. Algo de lo que me place muchísimo es ver la cantidad de personas, sobre todo en YouTube, que como lo dijo el copastor al inicio de este programa, pues lamentablemente hoy no podemos salir en vivo porque simplemente nos colocaron una sanción, llamémoslo de alguna manera, por precisamente predicar y dar algunos mensajes referentes a algunos aspectos que a ellos no les gusta que nosotros mencionemos, pero que no coartará en ese sentido de que nosotros podamos llegarles a las almas. Y les decía eso es porque cada semana yo veo cómo crece la audición en cada uno de estos programas del Faro. Sobre todo estos del Faro tienen un crecimiento impresionante en la plataforma YouTube. Sé de que estamos haciendo la tarea, sé de que estamos haciendo el trabajo y sé de que muchas personas de diferentes partes del mundo nos están viendo y esa palabra está llegando a los corazones de cada quien, y eso simplemente lo único que nos puede satisfacer, porque la tarea se está cumpliendo en ese sentido. Y bien, pues sí, llegamos a la parte final de lo que es este primer capítulo del Faro, donde hemos hablado de aspectos ovnis, alienígenas, extraterrestres, en fin, diferentes aspectos. Pero se nos quedan muchas cosas todavía por tocar y que lo estaremos mencionando, si Dios lo permite, la próxima semana, si el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes y feliz noche. Hasta la próxima.